Decía que ya considerando qué recursos ofrece la época en este trabajo subjetivo de separarse de la acción para poder ubicarse en relación al acto, que este es un proceso vinculado al tiempo subjetivo. Ahora voy a volver a eso. Decía que esta época ofrece los recursos tecnológicos para poder, de alguna manera, servirse de este medio para hacer este trabajo. Y yo decía luces y sombras porque, por un lado, luces, digamos, del lado de qué es lo que ofrece la posibilidad de generarse un espacio de intimidad, un lugar propio, un lugar diferenciado, separado del mundo de los adultos, preguntándole a veces a los chicos qué significa para vos el celular y significa que esto es un espacio mío, exclusivamente mío, ¿no? Eh, entonces, esta es una posibilidad que le ofrece a ese trabajo subjetivo. Pero el celular también, o la mediatización, eh, no solamente el celular, por todos los medios que hoy con los que se cuenta, pero el celular es el más difundido, eh, introduce otra relación con la palabra. ¿M? Está más en relación a la imagen, con todo lo que implica la imagen para un sujeto adolescente. Este trabajo sobre la dimensión imaginaria respecto del propio cuerpo, el cuerpo del otro, la imagen del otro. Entonces, en este punto voy a la sombra, digamos, dificulta también por esta vía el pasaje hacia un acto en el cual el sujeto pueda eh, asumir su responsabilidad respecto de sus propios actos, porque el acto es eso, ¿no? A diferencia de la acción, es responsabilizarse, responder por los propios actos. Y este es un punto de llegada, no es un punto de partida. Y ahí está el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento de quienes podemos constituirnos en alguna medida, siempre parcialmente, en alguna referencia. Por eso Brignoni dice, se trata de dar medios, ofrecer medios para que puedan separarse de qué, puedan separarse de esa acción al acto, y la importancia que tiene está en esta cuestión de que en el acto el sujeto se hace responsable de las consecuencias de sus propios actos y se hace responsable de su deseo. Vieron que la autora va a decir, la crisis de la adolescencia en realidad es una crisis con el deseo, en el sentido de si el deseo siempre está en relación a un otro, no surge por generación espontánea, lo venimos viendo desde el inicio, cómo el deseo se transmite, lo que se transmite es el deseo. En la práctica educativa es el deseo en relación a un campo de conocimiento, ¿sí? Es decir, que el deseo siempre está en relación a un otro. Entonces aquí, como ese otro está conmovido y está en una búsqueda, el ofrecer medios para que pueda ir transitando, ubicándose respecto de su propio deseo. Por eso a veces tropezamos cuando pensamos que es un irresponsable. Bueno, está de nuestro lado acompañar el proceso de responsabilización, ¿sí? Entonces, es un efecto la responsabilidad. Claro que no depende solo de un docente, ojo, para acotar la omnipotencia. Podemos llegar a acompañar y a ofrecer algo para que pueda
ir ubicándose con un deseo que sea propio, elegido en ese sentido, y en este punto es donde se juega la cuestión del acto. Eh, yo les decía que, retomando, que iba a retomar la cuestión del acto en relación al tiempo subjetivo. Vieron que nosotros cuando les proponemos que escriban una escena, instante de ver, tiempo de comprender, en el que estamos ingresando ahora en el trabajo práctico, leer con algunas lentes nuevas esos acontecimientos que ustedes vivieron, ¿sí? De los que participaron de alguna manera. Y la tercera instancia temporal, que tiene que ver con el tiempo subjetivo, el tiempo lógico, no cronológico, es el momento de concluir. ¿Mm? El momento de concluir es en acto y nos anoticiamos después qué pasó. ¿Mm? Cuando Lucas de pronto se entusiasma con Nietzsche, no puede dejar de leerlo y después se reúne con sus compañeros y bueno, hace esa arenga que hace y que horroriza mirando desde el balcón a la maestra y al director de la escuela. Ahí el chico en acto, ahí hay un acto en qué sentido, que algo de lo que dice Nietzsche pasó a él como apropiándose de eso. Ahí hay un acto, ¿sí? Entonces, el acto también tiene que ver con en este sentido, con el momento de concluir, que no es una conclusión teórica, saqué esta conclusión, ¿sí? Sino que es cuando te cae una ficha, y a veces te cae, a veces no, y el tiempo en que te cae la ficha, cuando uno dice, ah, de eso se trataba. Y a veces nos van cayendo fichitas durante, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro dispositivo de trabajo, iremos viendo, tal vez en el transcurso a algunos de ustedes les van cayendo algunas fichas en donde, ahora puedo pensar, de esto se trató, o incluso en acto a uno se le modifica el modo de mirar a un chico y de eso nos damos cuenta, o el sentimiento, a uno le cambia a veces el sentir respecto de lo que te genera un pibe que está todo el tiempo, que no te da bolilla, ahora en el Zoom, ¿sí? Y antes te enojaba y ahora te diste cuenta que ya no te enoja. Eso es un acto, es decir, que en acto te pasó otra cosa, ¿no? Volviendo a la cuestión adolescente, digamos que este tiempo lógico vale para todo, para todos, ¿eh? Pero en el transcurrir de la adolescencia, esto tiene esta particularidad que va acompañando estos cambios que suponen duelos. Y ahora me voy a detener en esta cuestión del duelo. La separación de la acción respecto del acto tiene que ver con la separación de los otros de referencia, ya lo dijimos, tiene que ver con la separación respecto del propio cuerpo y también tiene que ver con la separación respecto de ciertos modos de pensar en la infancia. Entonces, lo que nos va a plantear el texto que en ese transitar de la adolescencia hay tres duelos al menos que tiene que sobrellevar y es el trabajo del duelo, que es en relación a los referentes, que funcionaban como referentes, padre o madre o sucedáneos o quienes cumplen esas funciones respecto del cuerpo, el duelo con respecto al cuerpo infantil y el duelo respecto del lenguaje infantil, del lenguaje en el sentido de el lenguaje que le da, valga la redundancia, sentido
a la vida. Por eso la pregunta por el ser, por cuestiones existenciales, la vida, la muerte, el sentido. ¿Mm? ¿Qué es el duelo desde la perspectiva del psicoanálisis? El duelo es un trabajo simbólico para poder representarnos algo que está que irrumpe como un real. Por ejemplo, el duelo por la muerte es lo real, ¿no? Es un agujero, es algo, aunque uno sepa que se va a morir, aunque uno tenga un familiar que está enfermo y que sabe que se va a morir, igual la muerte, dice Freud, no tiene representación en el inconsciente. Entonces hay que amueblarlo de alguna manera, hay que rodearlo, por eso eh, los rituales de las despedidas, que hoy están complicadas y por eso tiene, hoy digo, en nuestro transitar de la pandemia. Y fíjense que cada cultura se las arregla de una determinada manera para ir construyendo esos duelos. No es lo mismo en todas las culturas. Hay un contraste interesante entre México y nuestro país, por ejemplo. Y aún así, dentro de de las distintas culturas que habitan en una sociedad, en nuestra sociedad también, los modos de tramitar los duelos son diferentes y además de esta traza cultural, también está el modo en que cada quien puede ir elaborando esos duelos, ¿sí? El duelo es, vamos a hacer una metáfora, es como la digestión de un trauma. ¿Trauma en qué sentido? El trauma no es el acontecimiento en sí, es qué connotación de un real que no tiene explicación, que no me lo puedo imaginar, que no me lo puedo representar, ¿sí? Entonces, vuelvo, son esos duelos y esos duelos que transita el sujeto. Y también es un duelo doble del lado también de quien venía acompañando a ese sujeto, adolescente en este caso, quien cumplía función materna y paterna. Y Susana da un ejemplo interesante de cómo el padre de un chico también él percibe que ahora tiene que acompañar de otra manera, es otra persona, no es la misma, ¿sí? Es la misma, pero no es la misma, como decía César González. Bueno, vamos a ir en la próxima entrada a pensar estos modos de acompañar este transitar de los duelos. Ahora lo ponemos en estos términos, ¿no? De los duelos del transitar la adolescencia.